Buenas noches. Hemos subtitulado el programa de hoy Ser o no ser para una mejor comprensión del tema que vamos a tratar. El mundo, el tipo de vida nuestro, está basado y substanciado en el curso espacio-temporal en el que transitamos. Embebido en los acontecimientos de ese movimiento espacio-temporal, el hombre olvida sus raíces, y sobre todo las raíces de su yo real, y más que ser en el mundo, simplemente está. Y ese estar le pone a merced de lo circunstancial y lo transitorio, o sea, en manos del sufrimiento y de la muerte. Olvida lo permanente en función de la imagen cíclica y cambiante que le ofrece su ojo exterior y su mente más física. Por otro lado, desde la más remota antigüedad, han existido sistemas de enseñanza que empujan al individuo, desde la superficie al interior de sí mismo, desde la potencialidad de su imaginación a la realización y actividad de esa misma potencialidad, o sea, a la progresiva liberación de sus ataduras, tanto físicas como emocionales, como mentales. Vivimos ahora, en nuestra sociedad contaminada, nuestra sociedad occidental, vivimos el ofuscamiento y la pesadez que, emanando de lo cotidiano, ahoga esa realidad profunda de la que hablábamos. Se aprenden demasiadas cosas inútiles, se compite por casi nada y se obstruye masivamente y particularmente el canal que conecta lo divino con lo humano. Las técnicas de las que hoy nos hablarán nuestros contertulios pertenecen a diferentes culturas, pero la finalidad de la misma es desempolvar nuestra dormida conciencia a través del método de la meditación. El problema está, pues, en elegir entre ser un individuo o simplemente estar en el mundo sin ningún sentido. Todo ello es una sugerencia para una mejor expresión vital. Escúchenlos. Voy ahora a presentarles a nuestros invitados, que les hablarán, pues, de meditación y conciencia. Con nosotros está Jacobo Grinberg, psicofisiólogo, profesor de psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha escrito más de 36 libros. Carlos Ortiz, investigador de la relación existente entre las técnicas de meditación chamánicas de don Juan Matus y las del místico español San Juan de la Cruz. Antonio Carán, director de la Casa Tíbet México, representante oficial del Dalai Lama, experto en budismo tibetano. Y don Rodolfo Flores, chamán mexicano, maestro en meditación chamánica mexicana. José Colastra, finalmente, especialista de nutrición ortomolecular y además autor de bastantes libros, 15 libros, creo, ¿verdad, José? Más o menos, sí. Bueno, pues la primera llamada que vamos a hacer es una definición, yo quisiera que me hicierais, de conciencia. A ver, ¿qué es para vosotros conciencia? Para luego, porque se va a hablar mucho en este coloquio, entonces vamos a definir esa palabra. Jacobo, ¿quieres empezar? No se puede definir. O sea, está más allá de definiciones. Si se pudiera definir, estaría limitada o sería algo menos que la definición. Ten en cuenta, perdóname que te interrumpa, que aquí nosotros en Europa tenemos, no sé, muy marcada, no sé si vosotros también, como definición de conciencia algo referente a la moral. Por esto quería que lo aclarases. ¿Comprendes? No, bueno, claro. Que hicieras esa distinción. O sea, no, el término conciencia tiene una acepción, sí, como ética, volverse consciente de ciertas normas o las normas, pero realmente a eso no creo que nos refiramos cuando hablamos de conciencia, y es en ese otro nivel que no se puede definir. Podríamos decir que, por ejemplo, la cualidad de la experiencia es conciencia. Tú cuando ves una luz, realmente detrás o en el hecho, en la cualidad luminosa, está la conciencia. La luz no existe ni afuera ni adentro. O sea, no existe como un fenómeno físico, como tal como luz. En el espacio lo que existen son una serie de ondas electromagnéticas, cambios fotónicos. Tampoco existe en la actividad cerebral como luz. Como luz, en esa cualidad perceptual, es conciencia. De la misma forma el sonido. O sea, el sonido a nivel de espacio, físicamente no existe sonido. O sea, no existe nada en el universo físico similar al sonido.
Lo que llamamos sonido es una cualidad de la conciencia, tal y como la experimentamos. O sea, si tú analizas a nivel físico lo que percibimos como sonido, pues es un conjunto de cambios vibracionales de moléculas de aire, pero no hay sonido ahí, como tampoco existe sonido a nivel físico, fisiológico. O sea, si tú penetras al cerebro y tratas de encontrar el sonido ahí, tampoco existe. Entonces es también una cualidad de la conciencia. De tal forma que la conciencia podría, en este nivel, no de normas éticas, ¿no?, conceptualizarse como lo que está por detrás de cualquier acto perceptual, lo que sostiene la cualidad misma de la experiencia. Esto podría ser. Y existen muchos niveles de la conciencia. He mencionado dos. Digamos, la cualidad perceptual visual, la cualidad sonora, son dos niveles de conciencia, pero existen muchísimos otros niveles de conciencia y todos tienen en común el pertenecer a ese algo que está por debajo de todo, pero no se puede definir. Yo quisiera a partir de ahora que todos interviniesen en el momento que quisiesen sin esperar que yo diese entrada, porque esto es una conversación entre amigos y que cada uno aporte lo que le parezca más conveniente. ¿Seguimos la ronda? Bueno, yo sí creo que Jacobo maneja un concepto muy profundo y muy amplio de la conciencia, ¿verdad? En realidad a mí me ha fascinado el concepto de la conciencia como un factor común que puede definir la evolución, ¿verdad? Porque ahora ya sabemos cómo poder definir la definición, la evolución. Se habla ya de la evolución de la conciencia. ¿Qué es lo que evoluciona la conciencia, ¿no? Claro, en los términos más simples, pues la conciencia es una forma de percibir la realidad. Entonces yo percibo la realidad de una forma y después evoluciono mi conciencia y voy a percibirla de otra manera. Así de simple. Pero ese es un aspecto de la conciencia. La conciencia abarca todo, ¿no? Efectivamente. Es algo muy amplio. Pero sí hay, para definir esa evolución, se hablan de grados de conciencia. Van incrementándose los grados de conciencia, de claridad, de percepción de la realidad, de sentir la realidad, de comprenderla, de entenderla, ¿verdad?, conforme se va evolucionando. Y es algo tan sencillo como decir, bueno, en la infancia nosotros teníamos un nivel de conciencia, ¿no? En la juventud hay otro nivel de conciencia y en la edad adulta hay otro nivel de conciencia. ¿Hay alguien adulto? Ah, una pregunta. Porque creo que debe ser muy difícil en llegar a la edad adulta, ¿eh? No lo digo con sorna, ¿eh? Sí. No, la madurez. Una persona plenamente madura, sí, digamos que sería una persona en un máximo grado de conciencia. Se puede definir así, ¿verdad? Desde el punto de vista budista también esto presenta un problema, en el sentido de que la evolución de la conciencia no tiene fin y no tiene principio. Es un continuum de procesos de percepción como chispas en la realidad que se van gestando momento a momento ad infinitum. Y en ese sentido, en la pregunta que usted hacía con relación a ¿hay alguna vez, en algún momento se es maduro?, es una pregunta que se hace mucho dentro de la tradición budista con referencia al estado último desde nuestro punto de vista de evolución humana, que es la budeidad, ¿no? Sí. Y se dice entonces si la budeidad es ese estado adulto, ese estado en donde se llega a esta maximización de la capacidad correcta de percibir la realidad. Y los budistas, los textos clásicos tibetanos y la tradición oral tibetana, dice que no, que este proceso de budeidad, en el momento en que se lleva a esta completa y pura estado de unificación perceptual, es solamente el principio de otro nuevo proceso. Y cuando se termine ese nuevo proceso, también ese estado de finiquitación de ese proceso, ¿no?, es el principio de otro, ad infinitum. Entonces, cuando hablamos de conciencia, hablamos de un proceso tremendamente complejo y, como bien decía Jacobo, muy difícil de definir, porque depende de a qué nos refiramos con conciencia. La conciencia, por ejemplo, desde el punto de vista tibetano, puede llamarse la conciencia intelectual, por ejemplo, que tiene que ver con todos estos procesos lógicos de raciocinio matemático que todos tenemos y que aprendemos a realizar a través de nuestra experiencia de vida, ¿no?
y que tienen por propósito fundamental desglosar la realidad, categorizarla y hacerla familiar. Este es un tipo de conciencia, no la última, solamente un proceso de conocimiento. Pero hay un tipo de conciencia mucho más profundo, a la cual los tibetanos llaman yeshe. Y este tipo de conciencia la definen con una sola palabra: luminosidad. Y no es que sea una bola de humo luminosa que tengamos en algún lugar del cerebro y brille, sino es simplemente la capacidad de iluminar, en otras palabras, de hacer presente y de hacer parte de, un poco lo que definíamos como simplemente el conocimiento en sí, el darse cuenta. Y de hecho conciencia se puede traducir como este darse cuenta. Pero aquí volvemos a otro problema: ¿quién se da cuenta? ¿No? Entonces este es un problema que se trata mucho dentro de la tradición budista. No hay un punto central que se dé cuenta. Es un proceso unificado, pero muy complejo de definir también. Don Rodolfo, ¿cómo lo ve desde su punto de vista? Desde nuestro punto de vista chamánico, sin niveles académicos ni nada, lo vemos de la forma más sencilla. El despertar de la conciencia es encontrarse a sí mismo, y dentro de ese encuentro en sí mismo encontrar la luminosidad en el amor y en compartirlo hacia los demás por medio de la manifestación del espíritu, a través de el bien por el bien mismo. Es como nosotros lo concebimos, nada más. Colastra. Bueno, es una pregunta bastante... Hemos hecho la primera ronda. Sí, es una pregunta un poco difícil porque tiene dos lecturas: el nivel humano y la posibilidad de que conciencia se pueda describir desde otro nivel. Desde el punto de vista del nivel humano, pienso que el doctor Grimper tiene muchísima razón, porque el término conciencia es muy difícil de definir si lo limitamos exclusivamente a nuestro enfoque, a nuestro nivel. Pero desde un nivel trascendente, yo diría que conciencia, la cualidad que caracteriza de forma más precisa al término conciencia, es la de una presencia integrada, pues podríamos decir del verbo, es decir, de lo trascendente, de lo sutil, de lo que está más allá de lo contingente. Una presencia. Esa presencia se puede caracterizar pues por muchas cualidades y por muchos enfoques, pero en realidad es como si existiesen una serie de canales o de conductos a través de los cuales ese algo que también Carlos mencionaba, ese algo detrás percibe. La naturaleza de ese algo es la que los místicos han tratado de averiguar y han tratado de conectar, y eso les ha producido pues una serie de fenómenos que hemos llamado pues aparentemente milagrosos, pero creo que es una presencia integrada. Vamos a ver, me gustaría que cada uno de vosotros nos contaseis los sistemas que habéis aprendido o que practicáis para ese desarrollo de la conciencia, la metodología un poco, para que la gente sepa que hay diversos caminos y que incluso cada uno pueda escoger, digamos, la sugerencia que vosotros lanzáis. ¿Quieres hablar tú, Jacobo? ¿Cómo no? Bueno, yo la técnica de meditación que más me gusta es la observación, porque el observador puede observarlo todo. O sea, todo el conjunto de cambios que ocurren, todas las modificaciones, todos los pues la infinita variedad de experiencias, todas ellas se pueden observar, y por lo tanto el observador es el que unifica. De tal forma que cuando tú aprendes a observar y cuando tú observas cualquiera de estos cambios desde esa referencia, el hecho mismo de poderlos observar te empieza a integrar. Por ejemplo, uno puede sentirse muy confuso o muy nervioso, ¿no?, en cierto momento. Bueno, uno, si recordara que puede observar el estado de confusión, el mismo instante en el que uno observa la confusión, se coloca en el punto de integración fuera de la confusión. Porque ¿quién es el que observa la confusión? Pues no puede ser nadie dentro de la confusión. Por lo tanto, en ese momento uno recuerda que la naturaleza propia está más allá de esa confusión. Esto no quiere decir que la confusión no exista o que no esté ocurriendo,
está ocurriendo, es un fenómeno que está aconteciendo, pero el observador se encuentra siempre un paso adelante, por así decirlo, de toda la experiencia que está aconteciendo. O sea, de la no identificación con la circunstancia. Yo creo que es un poco más complejo que la no identificación, porque en cierto momento uno se da cuenta que todo lo que sucede es parte de la identidad. Esto es, parecería como que hay un proceso intermedio de no identificación, en donde la observación es para mí la técnica más extraordinaria, porque, digamos, es como la evidencia fehaciente, clara, de que siempre en nosotros existe algo trascendente, sin ideología. O sea, no necesitas acudir a ninguna ideología, sino que está allí siempre, todo lo puedes observar. Y siempre hay algo que está observando con quien te puedes conectar. Y aquí lo pongo entre comillas semánticas, esto de con quien te puedes conectar. El simple hecho es que lo puedes observar y el observador se coloca fuera del evento. Pero después de integrar todos los eventos, o sea, cuando acompañas tu vida cotidiana de la observación, empieza a suceder algo, empiezas como a encontrarte contigo mismo. Es una técnica, es una herramienta simplemente que te ayuda a unificar, porque por definición el observador es lo que unifica. Entonces, utilizando la observación, incrementas la posibilidad de unificación en ti mismo. Y llega un momento en que simplemente te conectas con la realidad, estás en la realidad. Y en ese momento, toda la discusión acerca de identificación o no identificación ya no existe. Estás más allá de identidades o no identidades. Pero tuviste que pasar por un periodo intermedio de desidentificación a través de la observación para llegar después a algo que es dificilísimo definir, lo que es ese contacto con la realidad. Porque ahí ya no hay ni afuera ni adentro, ni siquiera hay observador, ni observado, no hay observador ni observado. Simplemente eres tú mismo. Y todo lo que acontece, acontece. O sea, acontece. Y no importa, todo es igualmente importante. Sí, a mí me gustaría apoyar lo de Jacobo, pero dando la interpretación simbólica que da San Juan de la Cruz al respecto, que es muy claro. En su famoso poema de la Noche Oscura, habla que el alma sale de sí misma, ¿no? En la oscuridad de la noche, ¿no? Cuando ya la casa está quieta, sosegada, en silencio, ¿no? Es un simbolismo clarísimo de la idea del observador. Por eso es tan importante saber que cuando se está observando a uno mismo, ¿verdad?, está uno en el nivel del alma, hablando del cristianismo, ¿no? En el caso de don Juan Matus, hay esa percepción dividida. Y cuando uno está observándose, ¿verdad?, está uno en una especie de percepción dual, y en uno de los niveles de esa percepción está uno en lo que llama el conocimiento silencioso, o sea, en el nivel del espíritu, ¿no? Y en el otro está en el nivel de la razón, ¿no? O sea, coinciden perfectamente tanto San Juan como don Juan. Y ese es el trabajo de hacer que el alma salga. Durante la meditación se supone que el alma sale, se oscureció el cuerpo, se suspendió el diálogo interno, ¿verdad? Eso ocurre, se supone, durante la meditación. Y la meditación que propone don Juan Matus es, a través de esa suspensión del diálogo interno, como que nos vamos separando hasta que nuestra percepción queda dividida. Y sí considero que es un proceso muy importante de intermedio antes de llegar a algo más avanzado, como lo decía Jacobo, pero creo que el primer paso es desidentificación. De hecho, toda la idea cristiana, todo lo que plantea Jesucristo es una desidentificación, es un desapego. La idea de la renuncia es desidentificarnos de esa involucración que decías muy bien en la introducción, ¿no? ¿Cómo estamos? No somos, sino estamos en un proceso de involucración total con el mundo, ¿no? Entonces tenemos que salir del mundo. Pero no es del mundo
digamos, el mundo de todos los días, sino del mundo de acá adentro que hemos introyectado. El mundo de los apegos el mundo exteriores. de los apegos y de las identificaciones. Es del que nos tenemos que salir, el alma tiene que salir, sin ubicarnos. Y a partir de ese trabajo de estar como en una percepción dual constante, entonces vamos a empezar un proceso muy importante, ¿no? Que ya estaba describiendo Jacobo, ¿no? Había un programa de televisión hace muchos años que se llamaba ¿Cómo es, cómo se hace? Pues esa es la pregunta que voy a lanzaros ahora a todos. Si quieres contárnoslo desde el punto de vista budista, luego volvemos y os vais interrumpiendo y vais comentando. Sí, claro. Y seguimos. Desde el punto de vista budista, definir un poco este proceso de trabajo interior o de trabajo psicológico, porque de hecho es un trabajo psicológico que desde el punto de vista budista está muy alejado de toda una metodología religiosa o una visión mística, es una transformación de nuestra percepción para percibir correctamente. Y si lo tuviéramos que definir en pocas palabras, creo que lo haríamos con 3. Primero, un proceso de concentración. ¿Qué es un proceso de concentración? Desde la perspectiva budista y de hecho desde la perspectiva psicológica, uno de los graves problemas en la percepción humana cotidiana, normal, común y corriente, es el hecho de que nuestra mente, por malos hábitos, ¿sí? Psíquicos o mentales, no puede estar en un solo momento y en un solo lugar integralmente. Esto quiere decir que constantemente brinca al pasado o brinca al futuro. Si nosotros cerramos nuestros ojos un momento y hacemos el experimento, veremos cómo si nos ponemos la idea pera en la cabeza, muy pocos de nosotros podemos permanecer en la idea pera, porque se nos ocurre que hemos dejado la leche en la cocina con el fuego prendido, que mañana tenemos que ir al doctor o al dentista, o que se nos va a hacer tarde para el trabajo, y brincamos, ¿no? Constantemente. No estamos aquí y ahora, que es lo único que existe en la realidad. El primer proceso, este primer proceso que tenemos que integrar dentro de nosotros mismos, que es un poco de lo que hablaba el doctor Greenberg y de lo que hablaba Carlos Ortiz, es primero aquietar al cuerpo, ¿no? Dejar que duerma en esa noche oscura para que el alma pueda salir. Obviamente esto desde el punto de vista budista de que el alma pueda salir es un simbolismo. Nada sale, ¿no? Ni entra tampoco. Este es el primer paso. El segundo paso dentro del sistema o la tecnología budista en este sentido es la apreciación. Una vez que paramos, ¿sí?, esta serie de proyecciones que le hacemos a la realidad y de prejuicios que son el resultado básico de estar en el futuro y en el pasado, de prejuiciar mi realidad o de proyectar en ella fantasías, y específicamente formas fantasiosas de existencia, que son que las cosas las vemos como eternas, independientes y no cambiantes, ¿sí? O tratamos de verlas así, y esto está completamente en contradicción como con las cosas realmente son, transformativas, impermanentes, interrelacionadas, etc. Empezamos a través de esta concentración de ver una sola cosa en un solo momento, a apreciar la realidad. En otras palabras, a ver lo valioso, único y extraordinario que es cada evento de percepción. Poéticamente hablando, el mundo tibetano le llama a esta percepción, a esta apreciación de la realidad, el descubrir la magia de lo ordinario. El hecho de que cada evento, por ordinario, común y corriente que aparente ser, es extraordinario, porque algo vivo y algo real acontece en cada instante y en cada momento. Este es el segundo paso, es este extrapolarse o salirse, que insisto, no es un salirse, sino es un abrirse, es un apreciar la realidad. Y después de esta concentración y de esta apreciación de la realidad, viene el entendimiento de la misma. Y el entendimiento de la misma es la fusión directa, la integración o la síntesis de la percepción con la realidad, más allá de sujeto experimentador y objeto experimentado. Esto no quiere decir que hay un extra, un espíritu en los aires que percibe más allá de esto, sino que desde el punto de vista psicológico lo que sucede es que lo que importa en este momento tan especial de percepción ya no es el observador que se desdobla para percibir y trae a sí mismo la percepción, sino la relación. Deja de importar observador y observando, y lo único que existe e importa es la relación. Un poco lo que veníamos hablando.
Este proceso requiere de una tecnología, no viene por sí solo, se tiene que cultivar, porque todos nosotros vivimos en el mundo, primero que nada, como decía Platón, de la doxa y de la opinión, en el mundo de las interpretaciones, de las proyecciones y de los prejuicios, pero también en el mundo de los inventarios. Todo lo metemos a nuestro inventario, todo lo metemos a nuestras categorías y muchas veces dejamos de ver las cosas como son. Y cómo son, ¿sí? Es un problema muy extenso dentro de todo este conjunto de desarrollo de la conciencia. Pero podríamos decir desde el punto de vista algo budista, algo muy, muy sencillo, pero muy bello. ¿Cómo son? Extraordinarias, únicas. Un poco es eso. Don Rodolfo. Pues estoy de acuerdo con las tres personas antes, Jacobo, Carlitos y Marco. Nosotros también llevamos el mismo sistema de la concentración primero para poder llegar a un desarrollo psíquico y poder tener la suficiente capacidad de desligarnos de la vida real, que se le llama aquí, ¿no? Para llegar a la vida interior y poder percibir todo lo que está a nuestro alrededor. Pero las técnicas pues no varían, son las mismas, ¿no? La concentración, la entrega total, ¿no? El desprendimiento de todas las cosas que nos atan aquí, en el aspecto materialista. Pero vamos a ver, nosotros, por ejemplo, si pensamos en una actividad de un budista, nos imaginamos a un señor sentado en la postura del loto, rapado, vestido de amarillo y en una celda de un monasterio o en un templo. ¿Ustedes cómo lo hacen? Nosotros lo hacemos de la forma más sencilla y simple, ¿no? Nosotros podemos hacer nuestra concentración en cualquier lugar, siempre y cuando saneemos primero el ambiente, ¿no? Sanear el ambiente es decir, pues, quitar todo, evitar todo tipo de vibraciones negativas, ¿no? Pero lo único que tenemos que hacer es sentarnos, concentrarnos y recibir esa energía que nos da la capacidad de la percepción o del acecho, como decía aquí Jacobo, ¿no? Creo yo que es de lo más simple, ¿no? Que pues hemos heredado por el tradicionalismo, por lo que sea, ¿no? Pero pienso yo que también es la capacidad del individuo en el entregarse, en el darse, ¿no? Para poder recibir eso. Yo quisiera añadir una cosa antes, que creo que es un poco importante en la tradición budista. Nosotros generalmente cuando hablamos de budismo, muchos sí nos imaginamos a gente rapada en un monasterio meditando, ¿no? Esto es una imagen correcta desde cierto punto de vista, puesto que esto hacen los monjes budistas, pero estrecha, porque no es solamente eso lo que hacen. La meditación, primero que nada, este proceso de desarrollo de la conciencia o de atención, primero que nada requiere una técnica que nos permita entrar en el mundo de la concentración. Para entrar en este mundo de la concentración tenemos que tener un laboratorio controlado. No podemos hacer un experimento a grandes planos si primero no lo hemos controlado en medios controlados de laboratorio. En otras palabras, nos tenemos que salir un poco del mundo discursivo, del mundo de ruido, del mundo de las presiones, del estrés, a un ambiente controlado. Segundo, tenemos que simplemente sentarnos. Yo disiento. ¿Tú disientes? Sí. No necesariamente pienso que debe ser un ambiente controlado. Desde el punto de vista budista se tiene que empezar así. Por eso es lo que quiero decir. Se tiene que empezar así porque si no se empieza en un ambiente controlado, son muy contadas las personas que tienen la capacidad de trascender este diálogo interior. Es muy fácil decir desde el punto de vista budista, bueno, concentrarse es nada más pensar en una cosa. Pero ¿cuántas gentes que dicen tener concentración pueden realmente fijarse en una sola cosa en un solo momento, a pesar de decir que están concentrados? Esta concentración trasciende el nada más tener una concentración para estudiar bien. Es una concentración mucho más profunda y técnicamente se define de una manera especial, pero es el principio. Después de que se ha logrado algún resultado en esto, entonces la meditación se convierte en lo que se llama meditación en acción. En otras palabras, que ya podemos ser conscientes en todo momento del día y en todo lugar. Nos podemos dejar crecer el pelo, podemos salir del monasterio, ¿sí? Y estar consciente hasta de que la mosca vuela. Pero Perdona, primero tenemos que empezar. Déjame que Sí. le tú
tú estás diciendo que para empezar esas técnicas hay que retirarse del mundo, o se pueden hacer esas técnicas en medio de la Plaza Roja de Moscú, quiero decir. Para empezar estas técnicas, uno se tiene que retirar de su diálogo interior. Pero no del mundo. No necesariamente. Pero lo más momentáneamente. sencillo, lo más sencillo, lo más útil es hacerlo, ¿no? Si estamos en medio de la Plaza Roja y somos guardias y nos están dando órdenes, es muy difícil que tengamos el tiempo, la conciencia de hacerlo. No imposible, y hay técnicas para hacerlo dentro del budismo, pero es difícil. El budismo es un sistema tremendamente realista. Entonces dice, ¿no? Es muy fácil andar en bicicleta, pero si ustedes no primero aprenden con 2 rueditas, luego le quitan otra y luego el padre lleva la bicicleta, pues sí, habrá alguien que pueda andar a la primera, pero será el 1%. Sin embargo, hay muchas más vías aparte del budismo. Sí, La vía chamánica es una de ellas, ¿no? La que tú y otras vías, ¿no? crees. Yo creo que la conciencia es una paradoja. Es una paradoja verdaderamente iluminadora, porque el observar la realidad y ser consciente al mismo tiempo de los propios procesos internos puede llegar a clarificarnos el horizonte. ¿Cuántas personas encuentran un fenómeno, por ejemplo, tan esquivo de investigar, precisamente de crear condiciones de laboratorio o de control, como decía Antonio, en el fenómeno de la sincronicidad, que ya estudió Gustav Jung? Es decir, hay como una especie de camino de doble vía. Por una parte hay una observación de lo exterior y por otra parte otra observación de lo interior. ¿Cuántas veces un sueño, una visión onírica, nos plantea una imagen que después se refleja en el exterior y nos confirma que el exterior y el interior son la misma cosa? Entonces, yo pienso que el fenómeno o el intento de llegar a una trascendencia y a un desarrollo de la conciencia está basado precisamente en la observación y la comprensión y la aceptación de esa paradoja. Y el saber que podemos situarnos en la percepción exterior y en la percepción interior. Y el saber también que, en definitiva, en un nivel trascendente son la misma cosa. Entonces, si partimos de esa base, y sobre todo en el aspecto de la educación, en la cual Jacobo es un experto en el tema de trabajo con niños, nos damos cuenta de que, pues simplemente se trata de educar la observación, de saber qué es lo que vemos y qué es lo que ve dentro de nosotros. ¿Tú practicas alguna técnica especial? Sí, yo utilizo, en el tema meditación, utilizo la meditación con cristales de cuarzo. Porque pienso precisamente que una forma muy fácil de desarrollar ese tipo de contacto es la observación. La observación del nexo que hay, de la unión real, de la red que es la que está formada entre el ser humano concreto y todo lo que le rodea, el continuo que le rodea. Jacobo, te hemos dejado antes a mitad, a vosotros dos os hemos dejado a mitad de contar vuestra propia interpretación, vuestra propia actividad dentro de este tema. Bueno, yo creo que... no sé cómo decir lo que estoy sintiendo o lo que estoy pensando. Yo pienso que hay que encontrarse a uno mismo. Y en esto estoy totalmente de acuerdo con don Rodolfo. Y en este encontrarse a uno mismo, todo adquiere significado. Y entonces, tanto lo que sucede en el mundo como lo que sucede dentro de nosotros es integrado, es parte ya de un encuentro, se ve desde ahí. Es delicioso el momento en el que uno pierde todo concepto y toda preconcepción y todo aparece fresco y todo es nuevo. Y esta observación de momento a momento, como decía Tony, acontece. Pero hay algo que está detrás de esta percepción y que yo no puedo pensar que no exista. Y es uno mismo, que no es el ego. No, es el sí mismo que diría Ibn Arabi o sí, es el los sí místicos mismo, estos. que está más allá de más todos allá, los eventos cambiantes. Es algo que uno tiene que encontrarlo y también es muy difícil definirlo, pero tiene que haber aquello, porque si no hay eso, entonces no hay significado.
Y yo pienso que el significado es muy importante. Y tampoco me estoy refiriendo a un significado lineal o restringido. Pero yo indiscretamente te preguntaba cómo lo haces, qué técnica usas, Mira, qué es lo que quería saber claro, de que los que faltabais ahora para... Mira, yo la técnica que Sí. utilizo consiste en una primera fase, te sientas, cierras los ojos y empiezas a observar tu respiración. Empiezas a observar tu respiración y van a aparecer pensamientos, van a aparecer sensaciones, no las reprimes. Por ejemplo, si aparece un pensamiento, pues lo dejas pasar y vuelves a tu respiración. Aparece otro pensamiento, lo dejas pasar, lo observas cómo nace y muere y vuelves a tu respiración. Que por cierto es una técnica común con el budismo, es exactamente lo que se hace en un primer nivel en el budismo, Sí. igual. Esto como que te prepara porque en una primera fase tienes que aprender a concentrarte, tienes que aprender a centrar tu atención, tienes que limpiar tu mente. Y la forma de limpiar la mente no es peleándose en contra de la mente, Exacto. ni es, no la puedes quitar, no hay forma de quitarla. Y si peleas en contra de ella es lo peor que puedes hacer. Porque Constriñirla, entonces que no piense, eso no se puede la hacer. fortaleces, pero tampoco pienso que es malo tener mente. No. Hombre, es necesario tener un entendimiento, es maravilloso porque sería desastroso quedarnos sin esta Claro. parte. Sí, pero hay que trascender un nivel Claro, de pero esta entendimiento. mente que nos molesta, estos pensamientos repetitivos, yo pienso que sí hay que limpiarlos y la forma de limpiarlos es aceptarlos, paradójicamente es aceptarlos y dejarlos pasar y dejar que afloren y que afloren y que afloren hasta que llega un momento en el que empiezan a calmarse y entonces uno puede fundirse con la respiración, estar en ese punto. En ese Bueno, instante. esa es una primera fase de la técnica. Una segunda fase consiste en empezar, por ejemplo, a observar tus pensamientos, tu cuerpo, tus sensaciones, unificar tu cuerpo, recorrer tu cuerpo, observar parte por parte, ir sintiendo, aceptando, sin pelearte en contra de tu cuerpo, sin juzgarlo, sin analizarlo, sino simplemente, por ejemplo, después de que estás en esta respiración ya concentrada, empiezas a sentir la parte alta de tu cabeza, las sensaciones táctiles, las sensaciones de la superficie. Después empiezas a sentir cada parte de tu cuerpo, vas como bañándolo, recorriéndolo poco a poco, hasta que llega un momento en que puedes observar tu cuerpo como una unidad. Es como recuperar tu imagen corporal. Entonces observas tu cuerpo, estás de testigo de tu cuerpo al mismo tiempo que sintiéndolo. Cuando logras hacer esto, el budismo, porque es una técnica budista, se llama vipassana, es una forma muy extraordinaria de curarse, de limpiarse, además de colocarse en el punto de observación en donde puedes percibir todo tu cuerpo como una unidad, estás aceptando todo lo que sucede ahí, pero estás en una posición trascendente con respecto al mismo. Exactamente. El siguiente paso es empezar, en la técnica que yo practico, es empezar a activar una percepción simultánea, de tal forma que percibes todo tu cuerpo, con todas sus sensaciones corporales, y simultáneamente tu respiración. Exactamente. El siguiente paso implica, por ejemplo, poner atención a tus pensamientos. Entonces, percibes tus pensamientos, qué pensamientos hay, qué relaciones hay entre un pensamiento y otro, qué redes de pensamientos acontecen, y las percibes con la misma actitud que percibiste tu respiración y tu cuerpo, sin juicios, sin análisis, aceptando todos los pensamientos que acontezcan, pero colocándote de testigo de los mismos. Estás al mismo tiempo sintiendo, viviendo tus pensamientos, pero en el punto de trascendencia con respecto a ellos. La siguiente fase implica observar simultáneamente tu cuerpo, tu respiración y todos tus procesos mentales. Una observación simultánea. Bueno, una vez que acabas esto, que puedes realizar esta observación simultánea, empiezas a poner atención a tus emociones. ¿Qué cambios emocionales hay? ¿Cuáles son los tonos emocionales, la luminosidad emocional, las cualidades de la emoción? Y observas tus emociones con la misma actitud con la que observaste
tus pensamientos, tu cuerpo y tu respiración. Cuando logras esta observación de tus emociones, observa simultáneamente tu respiración, tu cuerpo, tus pensamientos y tus emociones. Después empiezas a observar de la misma forma tus imágenes internas, hasta que logras una percepción, una observación igual que como observaste el otro, sin juicio, sin análisis de tus imágenes internas, y haces simultánea la observación de tu respiración, tu cuerpo, tus pensamientos, tus emociones y tus imágenes internas. Pero El siguiente paso, el siguiente paso consiste en observar los sonidos del medio ambiente y observarlos de la misma forma en la que observaste tus pensamientos, tus emociones, tu cuerpo, y hacer una observación simultánea de medio ambiente, cuerpo, emociones, pensamientos, etc. Después, observar el mundo visual. Llega un momento en que cuando puedes hacer una observación simultánea de todos los componentes de tu experiencia, sucede algo extrañísimo. Hay una especie de umbral que se atraviesa y te conectas contigo mismo. Pero ¿quién es el ti mismo con quien te conectas? No se puede describir, porque está unificando todo aquello. De alguna manera, la técnica de incorporar observación a la observación y de hacerla simultánea te hace llegar a un umbral en donde todas las concepciones que tenías de ti mismo desaparecen y te conectas con algo que está más allá de esas concepciones, pero mucho más cerca de ti mismo que nunca antes. Y te das cuenta además que ese ti mismo es inseparable de la totalidad. ¿Y qué es la Pero totalidad? ¿Y qué es la totalidad? todo eso son condiciones de laboratorio, Exactamente. condiciones de control. Yo voy más allá, que son válidas y perfectamente útiles, pero yo voy más allá. Es que la conciencia se puede buscar también en la observación diaria de cualquier evento que a nosotros nos sucede. Pero perdón, es exactamente lo mismo. Sí. Bueno, en el sí. momento en que logras la observación del mundo visual, del mundo auditivo, de tu cuerpo, Entonces, estás puedes en integrar. cualquier lugar, en cualquier situación, y estás observándolo desde el mismo punto de referencia. Estás consciente. Lo único que, No es lo condiciones único que se elaboradas. dice es que si no hay un proceso previo de capacidad de atender, entonces en lugar de atender, en lugar de observar, nos estamos yendo con las cosas. Un poco lo que decía Jacobo para profundizar nada más una cosita. Yo diría que más bien de lo que se trata es de trabajar sobre el tema educativo, Sí, porque claro. me parece que el niño tiene la frescura suficiente, la capacidad suficiente en un sistema educativo idóneo para ver todo esto como una cosa totalmente natural. De acuerdo. La forma en la que el niño percibe la realidad es totalmente instantánea y directa. Entonces estamos hablando y estamos dando la sensación o la imagen de que necesitamos este proceso. Y posiblemente lo que necesitemos no es este proceso, sino no degradar una capacidad natural que tenemos desde que llegamos al mundo y que podemos ir ampliando progresivamente. Pero es otro tema. Esto depende. Perdona que diga, pero como este programa lo hacemos para personas que deben estar hechas una ruina, entonces casi mejor Pero es que no damos hablemos damos de la niños. impresión de que Sí. necesitamos Para adultos, digamos, mejorarnos. estábamos contando un Eso poco es. la historia. Me Claro. perdonáis, pero Carlos Ortiz no ha dicho Me su gustaría parte mucho en este tema. continuar con el simbolismo, ¿no?, de San Juan de la Cruz. Es importante aclarar que en ese proceso de separación estamos hablando de todo, del desapego, de la desidentificación. Para poder observar está uno desapegándose, salir de uno mismo, ¿no? Dice San Juan de la Cruz en su poema. Para eso hay que hacer la noche oscura del sentido, es decir, de los sentidos, de las emociones Qué tranquiliza. que se da en la meditación. O se puede dar instantánea, porque hay que hablar de la meditación momentánea e instantánea, vamos a decirlo así, ¿no? Se tiene que dar la noche oscura del entendimiento, o sea, se ve la realidad sin juicio, y ahí se entra la percepción directa. Ahí está. Por eso hay que hablar de ese tipo diferente de Claro. meditación, pero que hay que entrenarla en el laboratorio, como dices, en la meditación de sentado, ¿verdad? Y se da la noche oscura de la memoria, o sea, de ubicarse en el aquí y el ahora, olvidarse del pasado y olvidarse del futuro, así tiene que ser, ¿no? Y también la noche oscura de la voluntad, en cuanto a esa suspensión momentánea de esa voluntad reactiva, ¿verdad? Se suspende de pronto, por un momento. Entonces, ya nos ubicamos en dos tipos de meditación, una que es de sentados, ¿verdad?
donde se nos va a facilitar ese entrenamiento de qué, de hacer noche oscura, de todo nuestro cuerpo y mente, para podernos salir, es decir, desapegarnos. Con ese entrenamiento ya podemos ir a la realidad con los ojos abiertos, ¿verdad? Y estar practicando esa observación de silenciarnos, ¿no? Instantáneamente y ver el mundo, ¿no? Ahora, Don Rodolfo, yo quería preguntarle, ¿tiene usted más facilidad que la gente que estamos educados en esta vorágine occidental e intelectual, digamos, que el resto? Usted y personas como usted. Bueno, en el aspecto de la meditación no lo hacemos nosotros tan complicado ni nada, ¿no? Es una forma sencilla y natural. Perdone, pero es que a lo mejor usted no lo necesita. Es que hay un fin en el que sigue el chamán, desde un principio, ¿no? El chamán piensa en el aspecto de nosotros, ¿por qué quiero ser chamán? ¿Por qué quiero conocer esto? ¿Para qué lo quiero? ¿Para qué lo necesito, no? Entonces viene el desprendimiento del ego, o sea, lo necesito y lo quiero para servir a los demás, para darles a los demás, para participar en la vida activa de la sociedad, pero inculcando una nueva idea de la desintegración del materialismo. ¿Pero solo con este fin o va más allá? El fin también de llegar a la evolución, el fin de alcanzar mayores niveles de conciencia, el acercamiento, por decirlo, a Dios, ¿no? De llegar hacia Dios. El chamán en México se basa mucho sobre la filosofía o la doctrina del Maestro Jesús de Nazaret, ¿no? Amar al prójimo como a ti mismo. Entonces seguimos todos los principios de ello. Si vamos a hacer una cosa, la vamos a hacer con todo el amor debido para que salga bien. Si no tenemos esa capacidad de amor, pues no podríamos hacer nada. Si lo hiciéramos por el dinero, lo hiciéramos por los obsequios, o lo hiciéramos por todo ese tipo de cosas, o porque se nos corresponda con agradecimiento y todas esas cosas, pues no sería seguir esa enseñanza. Entonces lo hacemos con el fin de alcanzar el tesoro propio de la satisfacción de dar por dar. ¿Son ustedes capaces de acelerar la práctica de otra persona? Pues todo depende también de la persona que quiera recibir este tipo de enseñanza, ¿no? Pudiéramos decirle. Ninguno de nosotros somos maestros. Todos siempre estamos aprendiendo de todos. Yo estoy aprendiendo mucho de ellos. Pero en diferentes grados. Pues digo, siempre yo me considero siempre un discípulo de todos mis amigos, de todas las personas con las que trato. Él ha tocado un tema importantísimo que no podemos que no podemos soslayar, es el tema del amor. Hablamos de conciencia, pero conciencia sin amor o con amor. Es que si no hay amor, si nos limitamos solamente a definir la conciencia como una cualidad perceptual o como una cualidad de testimonio atestiguadora, estamos dejando atrás o estamos olvidándonos de algo que es fundamental. es que la verdadera conciencia requiere amor. O sea, desde el punto de vista budista, cuando hablamos de amor, hablamos de la motivación. ¿Qué es lo que motiva al guerrero espiritual, al bodhisattva, ¿no?, a actuar en el mundo? Lo motiva el poderse relacionar con él. Pero aquí hay algo muy importante desde el punto de vista de la tradición budista, que la motivación es fundamental, el querer ayudar, el querer aportar nuestro conocimiento en pro o en beneficio del prójimo. Esto es fundamental. Pero otro de los temas muy, muy importantes que tenemos que tocar es que no es suficiente el querer ayudar, hay que saber ayudar, porque si no, lo único que vamos a hacer es contribuir con nuestro caos personal al mundo. O sea, mucha gente quiere ayudar, pero muchas veces interpretamos ayudar como el imponer nuestros sistemas, nuestras resoluciones, nuestras soluciones al prójimo, cuando pueden ser completamente erróneas para él. Y esto es muy importante. Por eso la conciencia, como decía José, es fundamental para el amor. Y el amor es fundamental para la conciencia. O sea, hay que conocer para amar. Hay que conocer para amar y hay que amar para conocer.
Y este amar para conocer es lo que el budismo narra en el hecho de que nuestra realidad no existe como cosas, entidades, sustancias o eventos aislados, sino que todo en la realidad está interconectado. Esto es obvio, no es descubrir el hilo negro, es el hecho de que si estamos aquí es porque hay unas cámaras, unos operadores de las cámaras, hay un auditorio, está usted que conduce el programa, en fin, hay miles de casos y circunstancias que hacen posible el hecho de que las personas que nos están viendo nos puedan ver. Entonces, lo que yo hago en este estudio afecta a millones de personas, pero al mismo tiempo lo que ellos piensan de este programa afecta a este programa, ¿no? Entonces, mi motivación tiene que ser poder ayudarlos a ellos. ¿Cómo? Agradándoles para que el programa pueda existir, ¿no? En otras palabras, este conocimiento de cómo existen las cosas, esta sabiduría, esta conciencia, que es esta interrelación, me brinda amor, porque obviamente cuando me doy cuenta que todo está interpenetrado, que todo se interrelaciona, me tiene que interesar todo, porque si no me interesa todo, tampoco me puede interesar yo. Es un poco lo que el Dalai Lama dice que es el egoísmo educado o el egoísmo sabio, a diferencia del egoísmo estúpido. Es el quererme ayudar sabiendo que para poderme realmente ayudar tengo que ayudar a todo lo demás. Y esto es muy importante. Pero sí quería hacer esta aclaración. Estoy de acuerdo completamente con lo que hemos dicho, pero que no es suficiente querer ayudar. Hay que saber ayudar, porque si no se corre muchas veces el peligro de, a la manera, por ejemplo, medio oriental, de querer imponer al infiel lo que está bien, porque esto lo va a liberar, ¿no? Y entonces pues vamos a matar a todo mundo, etcétera. El problema que acabas de nombrar no es tanto de una imposición, sino de un desconocimiento de su propia ley, que no es lo mismo. ¿Eh? Yo quisiera decir algo. Yo me refería a un umbral. En esta observación simultánea tiene toda una base o explicación fisiológica este umbral, y es algo muy espectacular el llegar a él, porque cuando se llega a él hay un cambio en el sentido de que ya no se quiere, y aquí un poquito difiero de lo que acaban de decir mis compañeros, ya no se quiere ayudar o no ayudar, ya no se acompaña la conciencia del amor, sino que se vuelve lo mismo. Pero esto ya es un paso muy evolucionado. No hay ni conciencia ni amor, simplemente hay esta realidad. El ser. Pero aquí ya y es todo de amoroso, sí. no tiene una cualidad de amor añadida, sino que es lo mismo. Pero ahí estás hablando ya de la iluminación en sí. Antes de la iluminación, para partir y poder llegar a este proceso, tiene que haber la conciencia de amor. Yo creo que nos hemos dejado, perdóname, a Carlos Ortiz, que no nos ha acabado de contar exactamente cuál era su técnica y su método, Bueno, que eso sí también más nos o menos le he interesa. dicho. En pocas palabras, la noche oscura de San Juan de la Cruz, la noche activa, ¿verdad? La noche activa, es suspender el diálogo interno. Simplemente. Simplemente suspender el diálogo interno, suspensión de procesos intelectuales, incluso emocionales, ¿no? Y si suspendemos el diálogo interno, digamos como que nos vamos separando, vamos a tratar de explicarlo, ¿no? En cualquier sitio, en cualquier momento, De todo. o se necesita un lugar específico, como decía antes Tony. El hacerlo en un lugar específico va a reforzar esa posibilidad. Pero hay que comprender que lo importante es ya sacarlo a la acción, ¿no? A veces se olvida eso. Ocurre mucho que se medita sentado, pero después el diálogo interno empieza. Entonces, eso va a reforzar a la clave de todo, que es suspender el diálogo interno. Entonces, en la vida salimos a suspender, a parar el mundo, porque es tan difícil suspender el diálogo interno, que es parar todo un mundo, es parar todo nuestro mundo que traemos aquí. Y se va dando, curiosamente, ese proceso como de separación conforme vamos suspendiendo el diálogo interno, hasta que vamos quedando separados. Es decir, ya después estamos ya observando. Al observar, paramos el diálogo interno, hacemos noche oscura, ¿no? Y hasta que ya nos quedamos en los dos, por decirlo de alguna manera. ¿Qué significa eso? En el momento en que uno ya está trabajando la meditación constantemente y está consciente de todo lo que está ocurriendo. ¿Qué ocurre allí? Ya desde que empieza a suspender el mundo, el diálogo interno, esa mecanicidad de nuestros pensamientos y nuestras acciones, se empieza el ver.
que es la contemplación en el místico. Y empieza a ver uno los significados profundos de la existencia. ¿Por qué? Porque ya está uno en la percepción directa del mundo. Antes uno veía con el filtro, decía don Juan, que estábamos siempre un paso atrás, ¿no? Porque entre yo y el mundo está la descripción que tengo en mi cabeza. Entonces estoy viendo el mundo a través de un filtro, ¿no? Entonces hay que apagar ese filtro a través de la suspensión del diálogo interno. Ya veo directamente, ¿verdad? Hay la percepción directa y ya estoy como dividido, lo cual me va a llevar a la larga a un proceso impresionante que me va a permitir ir conciliando los opuestos de la vida. O sea, si logro mantener esa posición de meditación activa, de estar en dos lugares al mismo tiempo, como dice don Juan, estar en el lugar del conocimiento silencioso y de la razón al mismo tiempo, si mantengo esa posición, se empiezan a conciliar los opuestos de la vida y empieza uno a ver la vida de otra manera. Yo quería un poco saber... la paradoja que yo mencionaba Sí, antes al de la principio. conciencia de doble vía. Ahora, yo quería preguntaros una cosa. La ¿Una paradoja. mayor adquisición de conciencia es de alguna manera un mayor desarrollo energético? ¿Hay una relación entre conciencia y energía? ¿El proceso de aprendizaje genera una mayor energía en el individuo o un mayor despliegue? ¿Y hay una relación? Pero ¿desde qué punto de vista quieres? ¿Energético? Desde el punto de vista fisiológico, por ejemplo. ¿Biológico? Bueno, si el desarrollo de la conciencia implica una expansión de la misma, como parece ser que lo implica, Bien, ¿no? Y por lo tanto, evidente. la expansión de la conciencia implica que cada vez te abres a mayores y mayores realidades, las haces tuyas, dejas de estar separado de mayores y mayores realidades, y en eso es la expansión de la conciencia. O sea, tu conciencia primero era la consecuencia o la consideración de que tu yo estaba restringido a tu cuerpo. a Yo tu no me estoy personalidad. refiriendo solo a esto, ¿eh? Yo me estoy refiriendo a niveles energéticos Sí, sí. concretos. Sí, ahí voy. Sutiles. Entonces, si la expansión de conciencia implica el incorporar lo que antes era externo a ti como parte de ti mismo, ¿sí? Si esto es así, entonces definitivamente